Nosotros que hemos reconocido que en el libro de los Hechos, en el capítulo 28, versos 23 al 28, tenemos una línea divisoria, o sea, que ahí en ese pasaje encontramos un cambio en los planes, los propósitos y la voluntad de Dios en cuanto a la salvación de la humanidad. También reconocemos que en la carta a los Efesios, la carta a los Efesios es donde nosotros, los que somos miembros del cuerpo del Cristo, recibimos revelación y aprendemos acerca de la naturaleza y la esfera de nuestro supremo llamamiento, nuestro llamamiento alto. Y teniendo esa carta como nuestra base, podemos recorrer todas las escrituras libremente, recibiendo muchas bendiciones de luz y de alumbramiento, ya sea de la ley o los profetas, los salmos o los 4 evangelios, el libro de los Hechos o el libro del Apocalipsis. Podemos leer todas las escrituras, pero, escuchen esto, sin revolver ni confundir los varios llamamientos que existen aquí en la Biblia. Porque recuerdan lo que dice en 2 de Timoteo capítulo 2, verso 15, dividiendo correctamente la palabra de verdad. Por esa razón, los invito a examinar la carta a los Efesios y descubramos algunas de sus distinguidas enseñanzas. Al examinar esta carta, vamos a notar muy claro que está dividida en dos partes principales. La primera parte se trata de doctrinas y enseñanzas y cubre los capítulos 1 al 3. La segunda parte se trata de práctica, o sea, de los deberes que debemos de practicar diariamente como miembros del cuerpo del Cristo. Y esto cubre los capítulos 4 al 6. Otra cosa que vamos a notar es que en medio de estas dos partes, en el centro, tenemos una oración especial. Y esa oración se relaciona con las dos partes principales. Abran sus Biblias, por favor, a Efesios capítulo 1, versos 1 y 2. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y fieles en el Cristo Jesús. Todos sabemos que la cosa más sabia que uno puede hacer antes de leer una carta, primero mirar el sobre y leer a quién es enviada esa carta, cualquier carta. Porque tal vez a algunos de ustedes les ha sucedido como a mí, que abrí la carta que fue enviada a otra persona. Fui y le dije, disculpa, que abrí tu carta. ¿Nunca les ha sucedido así? Tal vez no, pero sí les ha sucedido con las cosas de Dios. Porque miren cuántas personas están tratando de poner en práctica algunas de las enseñanzas que escribió Santiago en la carta de Santiago, pero nunca se han preocupado en leer el sobre de la carta donde dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesús el Cristo, a las 12 tribus, que están en la dispersión, salud. Esta es una carta enviada a alguien más, pero por la gracia de Dios las podemos leer. Estas cartas son enviadas al pueblo de la tierra, que posee ciertas características especiales, que lejos están ellos de nosotros. Pero volviendo al libro de los Hechos, en el capítulo 20, tenemos al apóstol Pablo dándoles una pista a los ancianos de la iglesia en Éfeso, diciéndoles que llegó al fin de un ministerio, cuando les dijo, no verán más mi rostro, y que estaba a punto de empezar un ministerio nuevo, y que este ministerio nuevo está asociado con prisiones. Algo muy importante que les quiero señalar es que ya de hace años se descubrió que en los manuscritos más antiguos, en el capítulo 1, verso 1, se excluye la palabra Éfeso, o sea, que queda un espacio vacío, algo similar a lo que ven en sus pantallas. Algunos han entendido que la carta a los de la Odisea, que menciona en Colosenses capítulo 4, verso 16, es esta carta a los Efesios.
Veamos lo que dice en Colosenses capítulo 4, verso 16. Dice, después de haber leído ustedes esta carta, mándenla a la iglesia de Laodicea, para que también allá sea leída, y ustedes a su vez lean la carta que les llegue de allá. De acuerdo a los descubrimientos, tal parece que la carta fue enviada originalmente a los efesios, pero copias de esta carta fueron enviadas a las otras iglesias, y algunas de las copias excluían el nombre de Éfeso, para que en su lugar le pusieran el nombre de la iglesia a donde iba a llegar esta carta. La razón y el motivo es muy simple. Es porque esta carta a los Efesios contiene revelación nueva, líneas tras líneas de enseñanzas nuevas. Y nosotros, por lo tanto, debemos de recordar lo siguiente, que una carta personal enviada específicamente a cierto grupo de personas, aunque ese grupo original de personas ya falleció, el mensaje permanece como un mensaje vivo del Dios viviente para todos aquellos que retienen la misma posición espiritual. Y no solo eso, sino que también tienen las mismas características y son comparables a los que recibieron esta carta originalmente. Por ejemplo, en Efesios capítulo 2 dice, ustedes los gentiles, en aquel tiempo estaban sin Cristo, extranjeros de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Puedo decir, ese soy yo, me está describiendo a mí. ¿Se dan cuenta a lo que me refiero? Pero ahora también escuchen esto con atención. Nosotros los gentiles, creyentes de hoy en día, de este tiempo presente, estamos de este lado del capítulo 28 del libro de los Hechos. Y no podemos ser, escuchen esto, no podemos ser, aunque quisiéramos, no podemos ser olivos silvestres, injertados contra la naturaleza en el árbol de olivo de Israel. Más bien, escuchen esto, más bien hemos creído el testimonio del prisionero del Señor y por eso tenemos todo el derecho a la carta de los Efesios, como cualquier creyente que vivió en Éfeso en los años AD 64 al 66. Enseguida, lo que quiero señalar es que esta carta es enviada a los santos y fieles en el Cristo Yeshua Jesús. Algo que tenemos que aclarar es la palabra santo, porque en los tiempos modernos se le ha dado una definición muy equivocada y está desviando a los creyentes. La palabra santo, aquí en las escrituras de la Biblia, no se refiere a las figuras de hombres o mujeres hechas de barro o de yeso o de madera. Lo vuelvo a repetir, la palabra santo no se refiere a las figuras hechas de barro, de yeso o de madera. Estas figuras más bien se llaman ídolos. Estos no se llaman santos. Estas figuras se llaman ídolos. La Biblia los llama ídolos. La palabra santo en la Biblia significa algo o alguien que ha sido separado. ¿Escucharon eso? Algo o alguien que ha sido separado de entre muchos, o sea, ha sido consagrado. Les voy a dar un ejemplo muy simple. Si alguien tiene 5 cucharas y separa 2 de entre las 5, esas 2 vienen a ser 2 cucharas santas, o sea, 2 cucharas separadas para un propósito especial. Y eso es exactamente lo que significa la palabra santo en las Escrituras, separado para un propósito especial. Entonces podemos leer Efesios capítulo 1, verso 1 de la siguiente manera. Pablo, apóstol de Jesús el Cristo, por la voluntad de Dios, a los que han sido separados y fieles en el Cristo Jesús, que están en Éfeso. Ahora, entiendan esto también, por favor, porque es muy importante.
el que es creyente en el Cristo Yeshua Jesús es un santo. ¿Por qué? Por virtud de la redención. ¿Pero qué quiere decir todo esto? En otras palabras, por el poder de la sangre del Cristo, el creyente automáticamente es un santo. Y aunque en su andar no parezca ser tan santo, en Primera de Corintios tenemos un ejemplo. Allí ellos son llamados santos, pero en realidad fueron reprendidos por su inmoralidad tan grave. Ahora, fieles es todo lo contrario. Nadie es fiel automáticamente por causa de la redención. No, fidelidad y el hecho de ser fiel es la responsabilidad del creyente. Entonces, los santos son los fieles y están en el Cristo Yeshua Jesús. Este doble título sugiere un doble llamamiento: ser santo y ser fiel. Escuchen esto: como santos ya han sido redimidos, han sido llamados, ya han sido santificados y tienen su gloria asegurada. En otras palabras, su glorificación está garantizada. Pero no me malentiendan, por favor. Esto debe de ser muy claro, que aunque la salvación no es por obras, no sea para obras. Sí, la salvación también es para buenas obras. En otras palabras, lo que quiero decir es que los que han sido llamados y han sido santificados, se les espera a que respondan, que se levanten y anden en vida nueva. Y esto solamente se puede demostrar a través de la fidelidad. Por eso dice a los santos y fieles. Pero desafortunadamente existen creyentes en el Cristo que son prevenidos en ser fieles por causa de las tradiciones religiosas y las denominaciones y las prácticas religiosas y otras cosas que ahogan la palabra y están fallando en ver la gloria trascendiendo al llamamiento revelado que tenemos aquí en la carta a los Efesios. Continuaremos con la segunda parte de esta enseñanza en el siguiente video. Gracias por escuchar. Dios los bendiga.